Esta es una historia inspirada en hechos reales. Algunos sucesos fueron recreados y los nombres, lugares y fechas modificados para proteger la identidad de los involucrados y, sobre todo, para honrar la memoria de la familia. ¿Has escuchado alguna vez sobre una familia que desapareció en una sola noche? ¿Te imaginas despertar y descubrir que 5 personas simplemente ya no están? Esta es la historia de la familia Mendoza, una historia que sacudió a todo México y que hasta el día de hoy sigue generando preguntas que nadie puede responder. ¿Te has preguntado alguna vez qué puede pasar en la mente de un niño cuando la línea entre la realidad y la fantasía desaparece por completo, cuando los videojuegos se vuelven más reales que la vida misma? Esta es la historia de Diego Herrera Morales, un niño de 13 años que vivía en Tlalnepantla, Estado de México, y cuya mente confundió de tal manera la realidad con sus juegos favoritos, que una madrugada de agosto de 2013 se convirtió en el protagonista de la tragedia familiar más perturbadora de los últimos años en México. Era una familia como cualquier otra en el Estado de México. Roberto Herrera, de 40 años, sargento de la Policía Ministerial del Estado de México, un hombre que había dedicado su vida a combatir el crimen. Su esposa, Patricia Morales, de 36 años, cabo de la Policía Municipal de Tlalnepantla, una mujer fuerte que había roto las barreras de género en una corporación dominada por hombres. 2 policías honestos, respetados en su comunidad, que creían en la justicia y en hacer el bien. En esa casa de la colonia San Javier también vivían la madre de Patricia, doña Carmen Morales, de 68 años, una mujer que había criado a 5 hijos con mano firme y corazón noble. Y Rosa Morales, hermana de doña Carmen, de 71 años, que había llegado a vivir con la familia unos meses atrás porque necesitaba cuidados especiales después de una caída que la había dejado con movilidad limitada. Y estaba Diego. Diego Herrera Morales, de 13 años, estudiante de segundo de secundaria en la Escuela Técnica 89. Un niño que, según todos los que lo conocían, era tranquilo, obediente, incluso tímido. Pero Diego tenía una pasión que consumía cada momento libre de su vida: los videojuegos. No eran videojuegos cualquiera. Diego estaba obsesionado con juegos de acción, de guerra, de asesinatos. Su favorito era Assassin's Creed, donde controlaba a un asesino medieval que eliminaba objetivos con precisión milimétrica. Pasaba horas, día tras día, perfeccionando cada movimiento, cada estrategia, cada ejecución virtual. Para Diego, estos juegos no eran solo entretenimiento, eran su escape de una realidad que poco a poco había comenzado a parecerle menos interesante que el mundo digital. Pero ¿qué pasa cuando un cerebro de 13 años, en pleno desarrollo, comienza a confundir esos 2 mundos? ¿Qué pasa cuando la violencia virtual se siente más real que la vida cotidiana? Los padres de Diego habían notado cambios en su comportamiento durante los últimos meses. Roberto le había comentado a Patricia que el niño parecía ausente, como si viviera en su propio mundo. «A veces lo llamo 3 veces y no me escucha», le había dicho Roberto. «Está ahí, pero es como si no estuviera». Patricia también había observado algo extraño. Diego había comenzado a hacer preguntas inquietantes. «Mamá, ¿duele morir?», le había preguntado una tarde mientras ella limpiaba su arma reglamentaria. «¿Cómo sabes si alguien está realmente muerto o solo está fingiendo?». Eran preguntas que cualquier padre habría considerado normales viniendo de un niño curioso. Pero había algo en la forma en que Diego las hacía, con esa mirada vacía, como si estuviera calculando algo en su mente que había inquietado a Patricia. La noche del 4 de agosto de 2013 fue como cualquier otra en la casa de los Herrera Morales. Roberto llegó tarde del trabajo,
cansado después de un operativo en Naucalpan que había terminado con la detención de varios narcomenudistas. Patricia había llegado más temprano y había preparado la cena para toda la familia: quesadillas con salsa verde, frijoles refritos y agua de Jamaica. Diego apenas tocó la comida. Tenía la mirada fija en su celular, donde estaba viendo videos de estrategias de Assassin's Creed en YouTube. «Diego, deja el teléfono y come», le dijo Roberto con la voz firme pero cariñosa que usaba siempre con su hijo. Diego obedeció, pero Roberto notó que sus ojos seguían teniendo esa expresión distante. Después de cenar, Diego pidió permiso para ir a su cuarto a hacer tarea. Pero no fue a hacer tarea. Se conectó a su Xbox y comenzó a jugar Assassin's Creed. Era la misión donde Ezio Auditore, el protagonista, debe infiltrarse en una fortaleza y eliminar a varios objetivos sin ser detectado. Diego había jugado esa misión cientos de veces, pero esa noche algo era diferente. Mientras jugaba, Diego comenzó a sentir algo extraño. Los sonidos del juego se volvían más reales, más inmersivos. Podía casi oler el aroma a humedad de las catacumbas virtuales. Podía sentir el peso de las armas en sus manos digitales. Y lo más inquietante de todo, comenzó a sentir que él era Ezio Auditore. Pero ¿cómo un niño de 13 años puede llegar a ese punto de confusión mental? ¿Qué había estado pasando en el cerebro de Diego durante todos esos meses de jugar obsesivamente? Lo que ni Roberto ni Patricia sabían es que Diego había tenido complicaciones durante su nacimiento. Había sufrido una ligera asfixia perinatal que había causado una pequeña lesión en su cerebro. Era algo tan menor que los médicos les habían dicho que no habría consecuencias. Pero lo que no sabían es que esa pequeña lesión, combinada con años de exposición constante a violencia virtual, había comenzado a afectar la capacidad de Diego para distinguir entre realidad y fantasía. A las 11:30 de la noche, Roberto se fue a dormir. Como siempre, durmió en el cuarto de huéspedes porque su apnea del sueño lo hacía roncar tanto que no dejaba descansar a Patricia. Era una rutina que habían establecido hacía años y que esa noche se convertiría en un detalle crucial. Patricia se quedó viendo televisión hasta medianoche. Después revisó que todas las puertas estuvieran cerradas con llave, guardó su pistola, 40 en la caja fuerte del closet como hacía todas las noches, y se fue a dormir. Doña Carmen y Rosa ya llevaban horas durmiendo en la casita del patio trasero que Roberto había construido especialmente para ellas. Todo parecía normal. Una familia trabajadora, honesta, descansando después de un día más en sus vidas. Pero en el cuarto de Diego, algo inquietante estaba comenzando a suceder. Diego había dejado de jugar a la 1:00 de la mañana, pero no podía dormir. Las imágenes del juego seguían corriendo por su mente como una película que no podía pausar. Podía ver con perfecta claridad cada movimiento que Ezio había hecho para eliminar a sus objetivos. Podía recordar cada detalle de las estrategias, cada paso de las ejecuciones. Y entonces algo se quebró en su mente. Diego se levantó de la cama y comenzó a caminar por la casa, pero ya no era Diego caminando. En su mente era Ezio Auditore, el maestro asesino, en una misión de la hermandad. La casa ya no era su hogar familiar. Era una fortaleza enemiga que debía infiltrar. ¿Cómo es posible que un niño llegue a ese punto de desconexión con la realidad? ¿Qué señales habían pasado desapercibidas para una familia que, como millones de mexicanas, veía los videojuegos como una diversión inocente? Diego caminó hacia el cuarto donde dormía su padre. En su mente distorsionada, Roberto ya no era su papá. Era un guardia enemigo que debía ser eliminado para completar la misión. Con movimientos silenciosos que había perfeccionado durante años de jugar, Diego abrió la puerta del cuarto.
Roberto dormía profundamente, cansado después del operativo. No escuchó cuando Diego entró. No sintió cuando su propio hijo se acercó a la cama. No tuvo oportunidad de defenderse cuando Diego, creyendo firmemente que estaba en una misión virtual, tomó la almohada y la presionó contra su rostro. En la mente de Diego, estaba ejecutando a un objetivo como había hecho miles de veces en el juego. No había emoción, no había odio, no había rabia. Solo la fría precisión de un asesino virtual cumpliendo su misión. Cuando Roberto dejó de moverse, Diego se dirigió al cuarto principal. Patricia se había despertado con algún ruido, pero pensó que tal vez era Roberto levantándose al baño. Cuando vio la silueta de su hijo en la puerta, su primera reacción fue de preocupación maternal. «Diego, ¿qué pasa, mi amor? ¿Te sientes mal?» Pero las palabras de su madre no llegaron a la mente de Diego. En su realidad distorsionada era otro objetivo que debía ser eliminado. Patricia intentó levantarse de la cama, pero Diego se movió con una velocidad y una precisión que no eran propias de un niño de 13 años. Eran los movimientos de Ezio Auditore, perfeccionados a través de años de práctica virtual. Después de Patricia, Diego caminó hacia la casita del patio trasero. Su mente seguía operando bajo la lógica del videojuego. Todos los habitantes de la fortaleza debían ser eliminados para completar la misión exitosamente. Doña Carmen y Rosa fueron las siguientes en su lista de objetivos virtuales. Cuando terminó, Diego regresó a la casa principal. En su mente, la misión estaba casi completa, pero había un último paso que todos los buenos asesinos de videojuegos conocían. Debía eliminar las evidencias y desaparecer del área de operaciones. Diego recordó dónde Patricia guardaba su arma reglamentaria. Había visto la combinación de la caja fuerte cientos de veces. Tomó la pistola. 40, y regresó a cada habitación, disparando una vez en la cabeza de cada víctima. En su mente distorsionada, estaba asegurándose de que los objetivos estuvieran realmente eliminados, tal como había aprendido en los videojuegos. Pero cuando terminó con el último disparo, algo cambió en la mente de Diego. Como si hubiera completado el nivel de un videojuego y hubiera regresado al menú principal, la realidad comenzó a filtrarse lentamente de vuelta a su conciencia. Y lo que vio lo destrozó por completo. A las 6:30 de la mañana, Diego se despertó en su cama, vestido con la misma ropa del día anterior, sin recordar claramente cómo había llegado ahí. Tenía fragmentos de memoria, como piezas de un rompecabezas que no lograba armar completamente. Había sido un sueño, una pesadilla muy vivida. Se levantó, se bañó, se vistió con su uniforme escolar como todas las mañanas. Caminó hacia la cocina esperando encontrar a su mamá preparando el desayuno, como siempre. Pero la cocina estaba vacía y en silencio. «¡Mamá!», gritó Diego. «¡Papá!». Nadie respondió. Diego preparó su propio desayuno, tomó su mochila y salió hacia la escuela, diciéndose a sí mismo que sus padres seguramente habían salido temprano por alguna emergencia del trabajo. Pero en el fondo de su mente algo le decía que algo terrible había pasado, algo que él había hecho, pero que no podía o no quería recordar completamente. En la Escuela Técnica 89, Diego intentó actuar normal. Saludó a sus compañeros, se sentó en su lugar habitual, sacó sus libros, pero no podía concentrarse. Las imágenes fragmentadas de la noche anterior seguían apareciendo en su mente como flashes de una película de terror. A las 11:30 de la mañana, Diego ya no pudo soportar más la incertidumbre. Se acercó a la maestra Guadalupe Ramírez y le dijo que se sentía mal, que necesitaba irse a casa. «¿Te duele algo, Diego?», le preguntó la maestra con preocupación. «No sé», respondió Diego con honestidad. «Solo necesito irme a casa». La maestra lo dejó ir, pensando que tal vez tenía gripe o algún virus estomacal.
No tenía forma de saber que estaba enviando a casa a un niño que estaba a punto de descubrir la verdad más aterradora de su vida. Diego llegó a su casa a las 12:15 del mediodía. La puerta principal estaba cerrada, pero él tenía llaves. Cuando entró, el silencio lo golpeó como una pared sólida. Era un silencio diferente al de las mañanas, cuando sus padres salían temprano. Era un silencio definitivo. Caminó hacia el cuarto de su papá y abrió la puerta. Lo que vio ahí hizo que su mundo se derrumbara por completo. Roberto estaba en la cama, inmóvil, con sangre seca en la almohada y un agujero de bala en la cabeza. Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas, pero aún no entendía completamente lo que estaba viendo. Corrió al cuarto de sus padres. Patricia estaba en el suelo, junto a la cama, también con un disparo en el cráneo. Diego comenzó a temblar. Sus piernas apenas lo sostenían. Salió corriendo hacia la casita del patio trasero, con la esperanza desesperada de que sus abuelas estuvieran bien. Pero doña Carmen y Rosa también estaban muertas, con las mismas heridas precisas en la cabeza. Diego se sentó en el suelo del patio, rodeado por el horror que había creado, y comenzó a recordar. Fragmento por fragmento, la realidad de lo que había hecho comenzó a regresar a su mente. No había sido Ezio Auditore eliminando objetivos virtuales. Había sido él, Diego Herrera Morales, asesinando a su familia. En ese momento, con la pistola, 40 de su madre aún en sus manos temblorosas, Diego entendió que no había vuelta atrás. No había forma de deshacer lo que había hecho. No había botón de reiniciar como en los videojuegos. Solo había una forma de terminar la partida. Pero antes de tomar esa decisión final, Diego se hizo una pregunta que lo atormentaría en sus últimos momentos de vida. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo un niño normal se había convertido en el asesino de su propia familia? La respuesta estaba en su cerebro, en esa pequeña lesión que nadie había considerado importante, combinada con años de confundir la violencia virtual con la realidad. Pero Diego nunca conocería esa respuesta. A la 1:15 de la tarde, los vecinos de la colonia San Javier escucharon un último disparo proviniendo de la casa de la familia Herrera Morales. Después de eso, solo hubo silencio. Un silencio que guardaría el secreto más aterrador de todos, que a veces los monstruos más peligrosos son aquellos que ni siquiera saben que lo son. Los vecinos de la colonia San Javier escucharon el disparo de la 1:15 de la tarde, pero ninguno imaginó que acababa de terminar una de las tragedias familiares más perturbadoras en la historia del Estado de México. El señor Martín Jiménez, que vivía en la casa de al lado, pensó que tal vez había sido un cohete o un escape de carro. La señora Elena Vázquez, que vivía enfrente, estaba viendo su telenovela favorita y ni siquiera lo notó. Fue hasta las 4:30 de la tarde que la ausencia de los Herrera Morales comenzó a preocupar a los vecinos. Roberto y Patricia siempre salían a trabajar en el turno vespertino, pero sus patrullas no se habían movido del estacionamiento. La casa estaba en completo silencio, lo cual era extraño para una familia que siempre tenía actividad. Doña Esperanza Ruiz, la vecina de la esquina que conocía a la familia desde hacía 10 años, fue la primera en sospechar que algo andaba mal. Patricia nunca falta al trabajo, le comentó a su esposo, y Roberto es demasiado responsable para no avisar si no va a ir. Algo está pasando. A las 5:00 de la tarde, doña Esperanza decidió tocar la puerta. Tocó una vez, 2 veces, 3 veces. Nadie respondió. Caminó hacia la ventana de la sala y trató de ver hacia adentro, pero las cortinas estaban cerradas. El silencio era ensordecedor. «¡Patricia! ¡Roberto!», gritó hacia la casa. «¿Están bien?». Nada.
Fue entonces cuando doña Esperanza notó algo que le heló la sangre. La puerta principal tenía pequeñas salpicaduras de algo rojo en el marco, salpicaduras que no habían estado ahí la mañana anterior. Sin perder tiempo, doña Esperanza llamó al 911. «Necesito que vengan a revisar una casa en la colonia San Javier», le dijo al operador. «Creo que algo le pasó a la familia que vive aquí». Los primeros patrulleros llegaron a las 5:45 de la tarde. Eran 2 oficiales jóvenes de la Policía Municipal de Tlalnepantla, el agente Carlos Mendoza y el agente Luis Herrera, irónicamente con el mismo apellido de la familia que estaban a punto de encontrar. Los agentes tocaron la puerta, gritaron hacia la casa, intentaron comunicarse por radio con Roberto y Patricia. Nada funcionó. Siguiendo protocolo, decidieron revisar el perímetro de la casa antes de forzar la entrada. Fue en el patio trasero donde encontraron la primera ventana abierta. Era la ventana del cuarto de Diego, que había quedado entreabierta desde la madrugada anterior. El agente Mendoza se asomó por la ventana y lo que vio lo dejó paralizado. Podía ver claramente el cuerpo de Diego en su cama, con la pistola, 40 al lado y sangre en las paredes. «Luis», le gritó a su compañero, «llama refuerzos, llama al Ministerio Público y llama a una ambulancia, aunque creo que ya es demasiado tarde». Los 2 agentes entraron por la ventana siguiendo el protocolo para preservar la escena del crimen. Pero nada los había preparado para lo que encontraron en esa casa. Diego estaba en su cama, vestido con su uniforme escolar, con un disparo en la sien derecha. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia el techo, con una expresión que los agentes describieron después como de sorpresa, como si no entendiera lo que había pasado. Pero eso era solo el comienzo. Cuando revisaron el resto de la casa, la magnitud de la tragedia se hizo evidente. 5 cuerpos, 5 vidas que se habían apagado en el silencio de una madrugada que había comenzado como cualquier otra. El comandante Raúl Sánchez llegó al lugar a las 6:30 de la tarde. Era un hombre con 20 años de experiencia en investigaciones criminales, pero mientras caminaba por esa casa, sintió algo que nunca había experimentado antes. Una mezcla de horror y profunda tristeza que lo hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la naturaleza humana. ¿Cómo un niño de 13 años puede hacer algo así?, le preguntó al agente Mendoza mientras examinaba el cuerpo de Diego. «No lo sé, comandante», respondió Mendoza. «Yo tengo un hijo de la misma edad y no puedo ni imaginar». La escena era desconcertante por muchas razones. No había signos de lucha en ninguna parte de la casa. No había evidencia de que hubiera entrado alguien más. No había robos. Los cuerpos de los adultos parecían haber sido sorprendidos mientras dormían, sin oportunidad de defenderse. Pero lo más inquietante de todo era la precisión de los disparos. Cada uno de los 5 disparos había sido certero, directo a la cabeza. Una precisión que parecía demasiado profesional para un niño de 13 años, sin entrenamiento militar. El perito balístico, licenciado Jorge Ramírez, llegó a las 8:00 de la noche para comenzar su análisis. Era un hombre meticuloso que había trabajado en algunos de los casos más complejos del Estado de México. Pero mientras examinaba la pistola, 40 encontrada junto al cuerpo de Diego, algo no le cuadraba. «Comandante», le dijo a Sánchez, «necesito hacer pruebas más detalladas, pero hay algunas inconsistencias que me preocupan». «¿Qué tipo de inconsistencias?». Ramírez explicó que la posición de la pistola no era la típica de un suicidio. Normalmente, cuando alguien se dispara en la sien, la mano tiende a relajarse y el arma cae en una posición específica. Pero la pistola de Diego estaba colocada de manera que sugería que había sido puesta ahí después del disparo. «Además», continuó Ramírez, «las huellas dactilares en el arma están borrosas, como si alguien hubiera limpiado la pistola y después la hubiera vuelto a colocar».
¿Alguien más había estado en esa casa? ¿Alguien había manipulado la escena del crimen para que pareciera un homicidio-suicidio familiar? Mientras los peritos trabajaban, el comandante Sánchez comenzó a entrevistar a los vecinos para reconstruir los eventos de las últimas 24 horas. Lo que escuchó solo añadió más preguntas a un caso que ya era desconcertante. La señora Elena Vázquez, que vivía enfrente, recordó haber visto algo extraño la noche anterior. Como a las 2:00 de la mañana, vi que se prendió la luz del cuarto de Diego, declaró. Me pareció raro porque el niño siempre se dormía temprano los días de escuela. El señor Martín Jiménez, el vecino de al lado, también tenía información perturbadora. Escuché ruidos raros durante la madrugada, declaró. Como pasos, pero muy sigilosos. Pensé que tal vez Roberto se había levantado al baño, pero ahora que lo pienso, sonaba como si alguien estuviera caminando por toda la casa. ¿Pasos sigilosos? ¿Durante toda la madrugada? Si Diego había matado a su familia y después se había suicidado, ¿por qué había estado caminando por la casa durante horas? Pero el testimonio más inquietante vino de doña Carmen Ruiz, la vecina de la casa de atrás. Como a las 3:30 de la mañana, escuché que alguien lloraba, declaró con voz temblorosa. Era un llanto suave, como de niño. Duró como 1 hora. Pensé que tal vez Diego había tenido una pesadilla. ¿Diego había estado llorando durante 1 hora después de matar a su familia? ¿Qué había pasado en su mente durante esas horas de la madrugada? El comandante Sánchez decidió revisar más cuidadosamente el cuarto de Diego para buscar pistas sobre su estado mental. Lo que encontró ahí lo dejó sin palabras. El cuarto de Diego era como un santuario dedicado a los videojuegos violentos. Las paredes estaban cubiertas de pósters de Assassin's Creed, Call of Duty, Grand Theft Auto. Tenía 3 consolas diferentes, Xbox 360, PlayStation 3 y una computadora gamer de alta gama que Roberto le había regalado en su cumpleaños número 13. Pero lo más perturbador eran los cuadernos. Diego tenía varios cuadernos llenos de dibujos y notas sobre estrategias de videojuegos, páginas y páginas de tácticas de asesinato, mapas de infiltración, técnicas de eliminación silenciosa, todo copiado meticulosamente de sus juegos favoritos. En uno de los cuadernos, el comandante Sánchez encontró algo que le heló la sangre. En la última página que Diego había usado, había un dibujo del plano de su propia casa, con rutas marcadas desde su cuarto hasta el cuarto de sus padres y hasta la casita del patio trasero. Junto al dibujo había una lista de nombres: Roberto, Patricia, Carmen, Rosa. Era como un plan de misión de videojuego, pero aplicado a su propia familia. En ese momento, el comandante Sánchez comenzó a entender que no estaba investigando un crimen común. Estaba ante un caso de disociación mental tan severa que un niño había confundido completamente la realidad con sus fantasías virtuales. Pero, ¿cómo había llegado Diego a ese punto? ¿Qué había causado que su mente se fragmentara de esa manera? La respuesta comenzó a emerger cuando Sánchez encontró, escondido bajo el colchón de Diego, un diario personal que el niño había estado escribiendo durante los últimos 6 meses. Las primeras entradas del diario eran normales. Diego escribía sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre los videojuegos que quería comprar. Pero gradualmente las entradas se volvían más extrañas, más desconectadas de la realidad. 15 de febrero. Hoy jugué Assassin's Creed por 8 horas seguidas. Estoy mejorando mucho. Ya puedo completar misiones sin que me detecten. 3 de marzo. A veces siento que Ezio me está hablando. Me dice que tengo talento natural para ser un asesino. 18 de abril. Mamá me regañó por jugar tanto tiempo. No entiende que esto no es solo un juego, es entrenamiento. 2 de mayo. Soñé que estaba en Florencia, en el Renacimiento.
Era tan real que cuando desperté no sabía dónde estaba. Las entradas del diario mostraban una progresión aterradora. Diego había comenzado a vivir más en el mundo virtual que en el real. Su identidad se había fusionado con la de los personajes que controlaba en los videojuegos. Pero la entrada más perturbadora era la del 3 de agosto, un día antes de la tragedia. Ya no sé qué es real y qué no. A veces veo a mi familia y no los reconozco. Es como si fueran NPCs en un videojuego. Ezio me dice que es hora de completar la misión final. Dice que después de esto podré ser un maestro asesino como él. NPCs, personajes no jugables. Diego había comenzado a ver a su propia familia como personajes virtuales, no como seres humanos reales. El comandante Sánchez cerró el diario con manos temblorosas. Nunca había visto nada igual. Un niño había asesinado a 5 personas porque su mente había perdido completamente la capacidad de distinguir entre un videojuego y la vida real. Pero, ¿cómo era posible que nadie se hubiera dado cuenta? ¿Cómo una familia tan unida no había notado que su hijo se estaba desconectando peligrosamente de la realidad? La respuesta llegó cuando Sánchez entrevistó a los maestros de Diego en la Escuela Técnica 89. La maestra Guadalupe Ramírez, que había sido su profesora el año anterior, recordaba algunas señales preocupantes. Diego había cambiado mucho en los últimos meses, declaró la maestra. Antes era un niño participativo que hacía preguntas inteligentes. Pero últimamente parecía ausente, como si estuviera en otro mundo. ¿Notó algún comportamiento violento?, preguntó Sánchez. No violento exactamente, respondió la maestra, pero sí extraño. Una vez me preguntó si dolía morir, y cuando le pregunté por qué tenía esa curiosidad, me dijo que había leído que en los videojuegos los personajes no sienten dolor real cuando mueren. Otros maestros recordaban comentarios similares. Diego había comenzado a hacer preguntas sobre la muerte, sobre la violencia, sobre la diferencia entre realidad y ficción. Preguntas que en retrospectiva sonaban como las de un niño que estaba perdiendo gradualmente el contacto con la realidad. El director de la escuela, profesor Miguel Torres, recordó una conversación especialmente inquietante que había tenido con Diego 2 semanas antes de la tragedia. Me pidió permiso para faltar a clases porque tenía una misión importante, recordó el director. Cuando le pregunté qué tipo de misión, me dijo que era confidencial, pero que cuando la completara sería famoso. ¿Una misión importante? Diego había estado planeando el asesinato de su familia durante semanas, creyendo que era una misión de videojuego que lo haría famoso. Mientras más investigaba, más claro se volvía para el comandante Sánchez que había estado ante un caso único en México. Un niño había cometido un crimen atroz, no por maldad, no por ira, no por problemas familiares, sino porque su cerebro había sido literalmente reprogramado por años de exposición a violencia virtual. Pero había una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Por qué Diego había esperado hasta la mañana siguiente para suicidarse? ¿Qué había pasado durante esas horas después del crimen? La respuesta estaba en los videos de seguridad de la escuela. Las cámaras habían grabado a Diego llegando esa mañana, y lo que mostraban era desconcertante. Diego caminaba normalmente, saludaba a sus compañeros, actuaba como si nada hubiera pasado. Pero cuando el comandante Sánchez analizó cuidadosamente las imágenes, notó algo inquietante en los ojos del niño. Diego tenía la mirada perdida de alguien que no estaba completamente presente en la realidad. Era como si fuera un sonámbulo, actuando por instinto, pero sin estar realmente consciente de lo que estaba haciendo. Había matado a su familia mientras estaba en una especie de trance psicótico. Había ido a la escuela sin recordar completamente lo que había hecho.
El comandante Sánchez se dio cuenta de que necesitaba ayuda especializada para entender este caso. Necesitaba hablar con psiquiatras, con expertos en efectos de videojuegos violentos, con especialistas en desarrollo cerebral adolescente, porque lo que había pasado en la casa de la familia Herrera Morales no era solo un crimen. Era una ventana aterradora hacia lo que podía suceder cuando la tecnología, la violencia virtual y un cerebro vulnerable se combinaban de la manera más destructiva posible. Pero mientras Sánchez hacía planes para traer expertos al caso, recibió una llamada que cambiaría completamente su perspectiva sobre la tragedia. Era del Hospital General de Tlalnepantla. Un médico quería hablar con él sobre Diego Herrera Morales. Tenía información del historial médico del niño que podría explicar por qué había llegado a ese punto de disociación mental. ¿Qué secreto médico había en el pasado de Diego que podría explicar esta tragedia? El doctor Armando Villalobos había sido el pediatra de Diego desde su nacimiento, y cuando se enteró de la tragedia por las noticias, supo inmediatamente que tenía información crucial para la investigación. A las 9:00 de la mañana del día siguiente, se reunió con el comandante Sánchez en su consulta del Hospital General de Tlalnepantla. «Comandante», le dijo el doctor mientras revisaba el expediente médico de Diego, «hay algo que los padres de Diego nunca supieron completamente, algo que yo debía haber monitoreado más de cerca». ¿Qué había ocultado el historial médico de Diego que podía explicar esta tragedia? El doctor Villalobos le mostró a Sánchez los registros del nacimiento de Diego. El niño nació con complicaciones severas. Tuvo asfixia perinatal durante el parto que duró aproximadamente 4 minutos. Logramos estabilizarlo, pero esos 4 minutos sin oxígeno adecuado causaron lo que llamamos encefalopatía hipóxica. En términos simples, ¿qué significa eso?, preguntó Sánchez. Significa que hubo daño cerebral por falta de oxígeno, explicó el doctor. En casos leves, como creíamos que era el de Diego, los síntomas pueden no manifestarse hasta la adolescencia, cuando el cerebro está pasando por cambios hormonales y de desarrollo significativos. El comandante Sánchez sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Qué tipo de síntomas? Problemas para distinguir entre realidad y fantasía, dificultades con el control de impulsos y, en casos severos, episodios psicóticos donde el paciente puede actuar sin estar completamente consciente de sus acciones. Era exactamente lo que había pasado con Diego. Su cerebro dañado, combinado con años de exposición a violencia virtual, había creado la tormenta perfecta para una tragedia como esta. Doctor, ¿los padres sabían sobre este riesgo? El doctor Villalobos bajó la mirada con evidente culpabilidad. Les dijimos que había habido complicaciones menores durante el parto, pero que no esperábamos consecuencias a largo plazo. En aquel momento, las investigaciones sobre encefalopatía hipóxica no eran tan avanzadas como ahora. No sabíamos que la exposición prolongada a violencia virtual podía ser tan peligrosa para niños con este tipo de daño cerebral. El comandante Sánchez se dio cuenta de que había sido una tragedia anunciada que nadie había podido predecir. Roberto y Patricia habían criado a Diego como a cualquier niño normal, sin saber que su cerebro era particularmente vulnerable a los efectos de los videojuegos violentos. ¿Hay otros casos similares documentados?, preguntó Sánchez. Desafortunadamente sí, respondió el doctor. En los últimos años ha habido varios casos en Estados Unidos, Corea del Sur y algunos países europeos. Niños con daño cerebral leve que desarrollan episodios psicóticos violentos después de exposición excesiva a videojuegos. Es un fenómeno relativamente nuevo que estamos apenas comenzando a entender.
El doctor le entregó a Sánchez varios estudios médicos que había imprimido. Este es un caso de 2011 en Oklahoma, Estados Unidos. Un niño de 14 años con historial similar mató a sus abuelos después de jugar Grand Theft Auto por 18 horas seguidas. Sánchez leyó el resumen del caso y se sintió helado. Las similitudes eran aterradoras. Daño cerebral por asfixia natal, obsesión con videojuegos violentos y un episodio psicótico que había resultado en múltiples homicidios seguidos por suicidio. ¿Estos niños entienden realmente lo que están haciendo cuando cometen estos actos? Esa es la pregunta más difícil, admitió el doctor Villalobos. La evidencia sugiere que durante el episodio psicótico, su cerebro está operando como si estuvieran dentro del videojuego. No procesan a las víctimas como personas reales, sino como objetivos virtuales. Es solo después, cuando la psicosis se disipa, que se dan cuenta de la realidad de lo que han hecho. Eso explicaba por qué Diego había ido a la escuela esa mañana actuando normalmente. Su cerebro había estado desconectado de la realidad durante el crimen, pero había comenzado a reconectarse gradualmente durante las horas siguientes. ¿Y el suicidio? Cuando finalmente se dan cuenta de lo que han hecho, el shock y la culpa son tan abrumadores que muchos no pueden vivir con esa realidad, explicó el doctor. Es como despertar de una pesadilla y descubrir que la pesadilla era real. El comandante Sánchez salió del hospital con una comprensión completamente nueva del caso. No había sido un crimen premeditado por un niño malvado. Había sido la tragedia inevitable de un cerebro dañado, expuesto a estímulos que no podía procesar apropiadamente. Pero aún necesitaba más evidencia científica para cerrar el caso de manera definitiva. Decidió contactar al Instituto Nacional de Psiquiatría para solicitar una evaluación psicológica póstuma de Diego. El doctor Raúl Méndez, psiquiatra forense especializado en casos de violencia juvenil, llegó a Tlalnepantla 2 días después para examinar toda la evidencia disponible. El cuarto de Diego, sus diarios, los videojuegos que jugaba y los testimonios de familiares, maestros y vecinos. Después de 72 horas de análisis exhaustivo, el doctor Méndez presentó sus conclusiones al comandante Sánchez en un reporte que cambiaría para siempre la forma en que México entendía los riesgos de los videojuegos violentos. Comandante, le dijo el doctor Méndez, Diego Herrera Morales sufría de lo que llamamos trastorno de realidad virtual inducida, agravado por encefalopatía hipóxica preexistente. ¿Puede explicarlo en términos más simples? El cerebro de Diego había perdido completamente la capacidad de distinguir entre el mundo virtual y el mundo real. En su mente, él era literalmente Ezio Auditore, el personaje de Assassin's Creed. Su familia no eran personas reales, sino objetivos de videojuego que debían ser eliminados para completar la misión. El doctor le mostró a Sánchez los resultados de sus análisis. Encontramos evidencia clara de que Diego había desarrollado lo que llamamos delirio encapsulado. Su personalidad real había sido completamente suplantada por la del personaje del videojuego. ¿Cómo es posible que llegara a ese extremo? La combinación de 3 factores, explicó el doctor Méndez. Primero, el daño cerebral por asfixia natal que lo hacía vulnerable. Segundo, la exposición excesiva a violencia virtual durante años de desarrollo cerebral crítico. Y tercero, el aislamiento social que lo hacía depender cada vez más del mundo virtual para su identidad y autoestima. El psiquiatra le entregó a Sánchez una reconstrucción detallada de los eventos de la madrugada del 5 de agosto, basada en su análisis psicológico. Diego se levantó aproximadamente a la 1:30 am en un estado de sonambulismo psicótico.
En su mente distorsionada, había recibido órdenes de la hermandad de asesinos para eliminar objetivos en una fortaleza enemiga. Caminó por la casa durante 2 horas, estudiando las rutas de infiltración que había dibujado en sus cuadernos. ¿Por qué esperó tanto tiempo para actuar? Porque estaba siguiendo las tácticas del videojuego al pie de la letra, explicó el doctor. En Assassin's Creed, el personaje debe estudiar a los objetivos, aprender sus rutinas, planificar la estrategia perfecta. Diego aplicó estas mismas tácticas a su familia. La reconstrucción continuaba de manera escalofriante. A las 3:30 am comenzó con Roberto, quien era el objetivo más peligroso según la lógica del videojuego, porque era policía entrenado. Usó asfixia con almohada para mantener el sigilo, tal como había aprendido en el juego. Y los disparos. Los disparos vinieron después como confirmación de eliminación. En muchos videojuegos debes asegurarte de que los objetivos estén realmente muertos antes de continuar la misión. El doctor Méndez explicó que Diego había actuado con la precisión fría de un profesional, porque literalmente creía que era un asesino profesional entrenado. No había emociones humanas involucradas porque no percibía a las víctimas como humanos. Cuando regresó a la realidad, gradualmente, durante las horas de la mañana, por eso pudo ir a la escuela y actuar normalmente durante varias horas. Su cerebro estaba lentamente saliendo del estado psicótico. ¿Y el suicidio? El doctor Méndez hizo una pausa antes de responder. Cuando Diego regresó a casa al mediodía y vio lo que había hecho, la realidad lo golpeó como una avalancha. Se dio cuenta de que no había sido una misión virtual. Había asesinado a su propia familia. El shock fue tan severo que su mente simplemente no pudo procesarlo. ¿Sufrió durante esos últimos momentos? Los análisis sugieren que sí. Diego pasó aproximadamente 1 hora en la casa después de descubrir los cuerpos, tratando de entender lo que había hecho. Probablemente experimentó terror, culpa y una desconexión total de la realidad que lo llevó a ver el suicidio como la única salida. El comandante Sánchez cerró el expediente del caso sintiéndose abrumado. Había resuelto el misterio de lo que había pasado, pero la solución era más aterradora que el misterio mismo. Un niño inocente había sido convertido gradualmente en un asesino por la combinación de daño cerebral, tecnología y la ignorancia de una sociedad que no entendía los riesgos que estaba corriendo con sus hijos. Doctor, ¿esto podría volver a pasar? Comandante, respondió el doctor Méndez con gravedad. Esto está pasando ya. Tenemos reportes de casos similares en Guadalajara, Monterrey y Puebla. Niños con vulnerabilidades neurológicas que están desarrollando trastornos de realidad virtual inducida. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Educación masiva sobre los riesgos de los videojuegos violentos, especialmente para niños con historial de complicaciones neurológicas, regulaciones más estrictas sobre contenido violento y, lo más importante, que los padres entiendan que los videojuegos no son entretenimiento inocente para todos los niños. Pero mientras el doctor Méndez hablaba de prevención, Sánchez recibió una llamada que le heló la sangre. Era de la escuela primaria Benito Juárez, en la colonia San Rafael. «Comandante», le dijo la directora con voz temblorosa. «Tenemos una situación de emergencia. Un niño de 12 años acaba de amenazar a sus compañeros diciendo que va a hacer lo mismo que hizo Diego Herrera Morales. Dice que ya tiene su lista de objetivos y que está planeando su misión». El caso de la familia Herrera Morales había terminado, pero su impacto apenas estaba comenzando. Diego se había convertido en un símbolo, un ejemplo que otros niños con mentes vulnerables estaban tratando de imitar.
¿Cuántos otros Diego había creado inadvertidamente la cobertura mediática de este caso? ¿Cuántos niños en todo México estaban en este momento confundiendo videojuegos con realidad, planeando sus propias misiones contra sus familias? El comandante Sánchez se dio cuenta de que había resuelto un caso, pero había abierto una caja de Pandora que podría generar tragedias similares en todo el país. El comandante Sánchez llegó a la escuela primaria Benito Juárez en tiempo récord, con la sirena encendida y el corazón acelerado. La directora, profesora Carmen Jiménez, lo estaba esperando en la entrada con evidente nerviosismo. A sus 45 años había manejado todo tipo de crisis escolares, pero nunca algo como esto. «Comandante, gracias por venir tan rápido», le dijo mientras lo guiaba hacia su oficina. «El niño se llama Sebastián Morales, tiene 12 años. Esta mañana llegó a la escuela y le dijo a su maestra que había estado estudiando el caso de Diego Herrera y que ya sabía cómo hacer su propia misión perfecta». ¿Cómo hacer su propia misión perfecta? Las palabras resonaron en la mente de Sánchez como una alarma. Diego se estaba convirtiendo en un modelo a seguir para otros niños vulnerables. ¿Dónde está el niño ahora? En el salón de orientación psicológica, con la psicóloga escolar, respondió la directora. No ha mostrado violencia física, pero sus comentarios son muy preocupantes. Dice que ya identificó a sus objetivos y que está esperando el momento perfecto para actuar. Sánchez sintió un escalofrío. ¿Ha contactado a los padres? Ese es parte del problema, admitió la directora con tristeza. Los padres de Sebastián están separados. El padre vive en Estados Unidos y la madre trabaja doble turno para mantener a 3 hijos. Sebastián pasa la mayoría del tiempo solo en casa, jugando videojuegos. La misma historia. Un niño aislado, sin supervisión adecuada, expuesto a violencia virtual sin límites. Sánchez se dio cuenta de que Diego no había sido un caso aislado. Era solo el primero de una generación de niños que estaban creciendo con acceso ilimitado a contenido violento y sin la estructura familiar necesaria para procesarlo apropiadamente. ¿Puedo hablar con él? La directora lo llevó al salón de orientación, donde Sebastián estaba sentado dibujando en una hoja de papel. Era un niño pequeño para su edad, delgado, con lentes, que parecía más joven que sus 12 años. Pero cuando levantó la vista para ver a Sánchez, había algo inquietante en sus ojos. La misma mirada distante que habían descrito los testigos en Diego. «Hola, Sebastián», le dijo Sánchez sentándose a su lado. «Soy el comandante Sánchez. Me dijeron que querías hablar sobre Diego Herrera». Sebastián sonrió de una manera que no era apropiada para un niño. «Diego fue muy inteligente», dijo con admiración. «Estudió bien a sus objetivos, planeó todo perfectamente y ejecutó la misión sin dejar evidencias». ¿Misión? ¿Objetivos? Sebastián estaba usando exactamente el mismo lenguaje de videojuegos que Diego había usado en su diario. «Sebastián, ¿tú entiendes que Diego mató a personas reales? ¿A su propia familia?» El niño lo miró con confusión genuina. «No los mató», respondió con convicción. «Los eliminó, es diferente. En los videojuegos, cuando eliminas NPCs, no están realmente muertos. Solo desaparecen del juego». Sánchez sintió que se le paraba el corazón. Sebastián había desarrollado la misma disociación mental que Diego. En su mente, las personas reales eran solo personajes no jugables que podían ser eliminados sin consecuencias reales. «¿Qué tipo de videojuegos juegas, Sebastián?» «Los mismos que Diego», respondió con orgullo. «Assassin's Creed, Grand Theft Auto, Call of Duty. Soy muy bueno. Ya llegué al nivel máximo en Assassin's Creed. Ezio me dice que estoy listo para misiones reales». ¿Ezio le hablaba? Sebastián había desarrollado exactamente las mismas alucinaciones auditivas que habían llevado a Diego al homicidio múltiple.
Sánchez le hizo una seña a la psicóloga escolar para que se acercara. ¿Has evaluado su estado mental? Comandante, le susurró la psicóloga. El niño muestra signos claros de trastorno de realidad disociativa. Parece estar viviendo más en el mundo virtual que en el real. Y lo más preocupante es que ha identificado específicamente a su madre y sus hermanos como sus objetivos principales. ¿Su propia familia como objetivos? Sánchez se dio cuenta de que estaba ante una réplica exacta del caso de Diego, pero esta vez tenía la oportunidad de prevenir la tragedia. Sebastián, le dijo con voz calmada, ¿me puedes mostrar lo que estás dibujando? El niño le entregó la hoja de papel con orgullo. Era un dibujo detallado del plano de una casa, con rutas marcadas desde una habitación hasta otras 3 habitaciones. En cada habitación había un nombre escrito: Mamá, Carlos, Ana. Era idéntico a los dibujos que Diego había hecho en sus cuadernos. Sebastián estaba planeando metódicamente el asesinato de su familia, siguiendo exactamente el mismo patrón que había usado Diego. ¿Cuándo piensas hacer tu misión?, le preguntó Sánchez, tratando de mantener un tono neutral. Todavía no estoy listo, respondió Sebastián con seriedad profesional. Ezio dice que debo esperar hasta que tenga acceso al arma de mamá. Ella es policía, como los papás de Diego. Su pistola está en una caja fuerte, pero ya sé la combinación. ¿Ya sabía la combinación? ¿Cómo había obtenido esa información? ¿Cómo averiguaste la combinación? Es fácil, respondió Sebastián con una sonrisa astuta. La vi ponerla muchas veces. Los adultos siempre usan fechas importantes. Mamá usa mi fecha de cumpleaños. Sánchez se dio cuenta de que tenía que actuar inmediatamente. Sebastián no solo había planeado el crimen, sino que había resuelto el problema del acceso al arma. Podría ejecutar su plan en cualquier momento. Sebastián, necesito que vengas conmigo. Vamos a ir a hablar con unos doctores que pueden ayudarte. ¿Doctores? ¿Por qué? Yo no estoy enfermo. No estás enfermo, le aseguró Sánchez, pero necesitas ayuda para entender la diferencia entre los videojuegos y la vida real. Pero yo sí entiendo la diferencia, protestó Sebastián. En los videojuegos puedes reiniciar si cometes errores. En la vida real tienes que planear mejor porque solo tienes una oportunidad. La respuesta de Sebastián era más aterradora que tranquilizadora. No había perdido completamente el contacto con la realidad como Diego. Sabía que la vida real era diferente. Pero había decidido aplicar las tácticas de videojuego a situaciones reales, creyendo que eso lo haría más efectivo. Sánchez contactó inmediatamente al doctor Méndez del Instituto Nacional de Psiquiatría. Doctor, tengo otro caso. Un niño de 12 años que está planificando replicar exactamente lo que hizo Diego Herrera. ¿Dónde está el niño ahora? Conmigo, en la escuela. Pero doctor, hay algo diferente en este caso. Este niño sí entiende que es la vida real, pero cree que puede aplicar tácticas de videojuego para ser más exitoso. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Comandante, eso es aún más peligroso. Un niño en completa psicosis como Diego actúa por impulso y puede ser detectado. Un niño que planifica metódicamente usando lógica de videojuego puede pasar desapercibido hasta que es demasiado tarde. ¿Más peligroso? Sánchez no había considerado esa posibilidad. ¿Qué recomienda que haga? Internación psiquiátrica inmediata. Y necesitamos contactar a la madre para que sepa que su vida está en peligro real. Sánchez llamó inmediatamente a la comandante Isabel Morales, madre de Sebastián, a su trabajo en la policía municipal. Cuando le explicó la situación, la mujer no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Mi hijo planea matarme? Comandante, debe haber un error. Sebastián es un niño tranquilo, nunca ha mostrado violencia.
Comandante Morales, su hijo juega videojuegos violentos sin supervisión. Hubo una pausa larga. Sí, pero todos los niños juegan videojuegos. Pensé que era normal. ¿Cuántas horas al día? No estoy segura, admitió Isabel con creciente preocupación. Trabajo doble turno, entonces cuando llego a casa ya está dormido y cuando me voy en la mañana todavía está dormido. Los fines de semana lo veo jugando, pero pensé que era su forma de relajarse. Era la misma historia de negligencia involuntaria que había llevado a la tragedia de los Herrera Morales. Padres trabajadores, honestos, que no tenían tiempo para supervisar adecuadamente a sus hijos, sin saber que los estaban exponiendo a riesgos psicológicos severos. Comandante Morales, necesito que venga inmediatamente. Su hijo va a ser internado para evaluación psiquiátrica y usted necesita cambiar temporalmente la combinación de su caja fuerte y considerar mantener su arma en un lugar más seguro. Cuando Isabel Morales llegó a la escuela y vio los dibujos que su hijo había hecho, se quebró completamente. «¿Cómo no me di cuenta?», repetía entre lágrimas. «¿Cómo pude ser tan ciega?». Pero mientras Isabel lloraba por su negligencia, el doctor Méndez llegó con noticias aún más aterradoras. Había recibido llamadas de escuelas en 5 estados diferentes, reportando casos similares. «Comandante», le dijo a Sánchez, «el caso de Diego Herrera ha desencadenado lo que los psicólogos llamamos efecto copycat. Niños vulnerables en todo el país están viendo a Diego como un héroe, como alguien que logró convertirse en un asesino real, como en los videojuegos. ¿En todo el país? ¿Cuántos otros Sebastián había creado la cobertura mediática del caso? En Guadalajara, un niño de 14 años fue arrestado después de que su hermana lo encontrara practicando técnicas de estrangulamiento que había aprendido en Grand Theft Auto, reportó el doctor. En Monterrey, una niña de 13 años fue hospitalizada después de que les dijo a sus padres que había estado escuchando voces del videojuego que le ordenaban matar a su familia. ¿Qué podemos hacer para detener esto? Necesitamos una respuesta coordinada a nivel nacional, respondió el doctor Méndez. Alertas en todas las escuelas, programas de educación para padres y, lo más importante, regulaciones más estrictas sobre la venta de videojuegos violentos a menores. Pero mientras hablaban de soluciones a largo plazo, Sánchez recibió otra llamada urgente. Era del hospital psiquiátrico, donde habían internado a Sebastián para evaluación. «Comandante», le dijo el psiquiatra de guardia con voz tensa, «el niño se ha escapado. Logró salir durante el cambio de turno de enfermeras. Y, comandante, se llevó un bisturí del área de suministros médicos». ¿Un bisturí? Sebastián había escapado armado y probablemente se dirigía a casa para ejecutar su plan contra su familia. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecido? Aproximadamente 1 hora. Ya alertamos a todas las patrullas, pero conoce muy bien la zona. Podría estar en cualquier parte. Sánchez sintió que se le helaba la sangre. Habían estado tan cerca de prevenir una segunda tragedia, pero Sebastián había demostrado la misma inteligencia táctica que había mostrado Diego. Había esperado el momento perfecto para escapar y ahora tenía una ventaja de 1 hora. 1 hora era tiempo suficiente para llegar a casa, esperar a que regresaran su madre y sus hermanos del trabajo y la escuela, y ejecutar su plan meticulosamente planeado. El comandante Sánchez se dirigió a toda velocidad hacia la casa de la familia Morales, sabiendo que tal vez llegaba demasiado tarde para evitar que la historia de Diego Herrera se repitiera una vez más. El comandante Sánchez llegó a la colonia Santa María, donde vivía la familia Morales, con el corazón acelerado y la sirena a todo volumen. Era las 3:45 de la tarde y sabía que los hermanos de Sebastián salían de la escuela a las 3:30.
Si Sebastián había llegado a casa antes que ellos, podría estar esperándolos escondido, siguiendo exactamente la misma táctica que había usado Diego Herrera. La casa de los Morales era una construcción modesta de 2 pisos en una calle tranquila donde todos los vecinos se conocían. Sánchez se estacionó a una cuadra de distancia y observó la propiedad con binoculares. Las ventanas estaban cerradas, no había signos de movimiento, pero tampoco había signos de violencia. Aún podía estar a tiempo. Su radio crepitó con información urgente. «Comandante, aquí la unidad 7. Encontramos al niño Carlos Morales, hermano de Sebastián, escondido en el parque La Alameda. Dice que vio a Sebastián esperándolo en la puerta de su casa con algo brillante en la mano». ¿Algo brillante? Probablemente el bisturí que había robado del hospital. ¿Dónde está la hermana Ana? Todavía no la localizamos, comandante. Su escuela dice que salió a la hora normal, pero no sabemos si llegó a casa. Sánchez sintió que se le encogía el estómago. Ana Morales tenía solo 8 años. Si Sebastián había decidido comenzar su misión con ella, una niña de esa edad no tendría forma de defenderse. Decidió acercarse a la casa por el patio trasero, tal como habían hecho los primeros respondientes en el caso Herrera. Saltó la barda con cuidado y se acercó a la ventana de la cocina. Lo que vio a través del cristal lo dejó helado. Sebastián estaba sentado en la mesa de la cocina, completamente tranquilo, jugando en una tablet. Tenía el bisturí al lado, como si fuera una herramienta de trabajo cualquiera. Pero lo más inquietante era que Ana estaba ahí también, sentada frente a él, también jugando en su propio dispositivo. ¿Por qué no había atacado a su hermana? ¿Qué estaba esperando? Sánchez activó su radio en silencio. «Tengo visual de ambos niños. La hermana parece estar bien, pero Sebastián tiene el arma cerca. Voy a intentar comunicación». Tocó suavemente la ventana. Ana levantó la vista y lo saludó con una sonrisa inocente, como si fuera normal que hubiera un policía en su patio trasero. Sebastián también lo vio, pero su reacción fue completamente diferente. Sus ojos se llenaron de una furia fría que no era apropiada para un niño de 12 años. «¿Qué quiere?», le gritó Sebastián a través del cristal. «Estoy en una misión importante». «Sebastián, soy el comandante Sánchez. Hablamos esta mañana en la escuela. ¿Puedes abrir la puerta para que podamos conversar?» «No puedo», respondió Sebastián con seriedad profesional. «Si abro la puerta, va a interrumpir mi misión. Ezio dice que los guardias siempre tratan de distraer a los asesinos». «¿Ezio otra vez?» Sebastián seguía escuchando la voz del personaje del videojuego, diciéndole que Sánchez era un enemigo que debía evitar. «¿Qué misión estás haciendo ahora, Sebastián?» «Estoy esperando a que mamá regrese», explicó Sebastián como si fuera lo más natural del mundo. «Necesito que todos los objetivos estén reunidos antes de comenzar la fase de eliminación. Es más eficiente así». Ana seguía jugando, completamente ajena a la conversación. No entendía que su hermano mayor estaba planeando matarla a ella, ya su madre, cuando regresara del trabajo. Sánchez se dio cuenta de que tenía una ventana de oportunidad muy pequeña. La comandante Isabel Morales llegaba del trabajo a las 5:00 p.m. Eran las 4:15. Tenía 45 minutos para resolver esta situación sin que ningún niño resultara herido. «Sebastián, ¿Ana sabe sobre tu misión?» «No», respondió Sebastián. «Los NPCs no necesitan saber sobre las misiones. Solo necesitan estar en su posición cuando llegue el momento». NPC. Sebastián veía a su hermana pequeña como un personaje no jugable, no como una persona real. La misma deshumanización que había permitido a Diego matar a su familia sin remordimiento. Sánchez tomó una decisión arriesgada. En lugar de tratar de convencer a Sebastián de que abandonara su plan, decidió usar la lógica del videojuego para manipularlo.
Sebastián, Ezio me envió para darte un mensaje importante. Los ojos de Sebastián se iluminaron con interés. ¿Ezio le habló a usted? Sí, mintió Sánchez. Me dijo que tu misión ha cambiado. Hay objetivos más importantes en otro lugar. Sebastián parecía confundido. ¿Qué objetivos más importantes? Sánchez improvisó rápidamente. Ezio dice que hay una fortaleza enemiga en el centro de la ciudad que necesita ser infiltrada. Es una misión más difícil, pero también más gloriosa. Solo los asesinos más hábiles pueden completarla. Por un momento, Sebastián pareció tentado por la idea de una misión más desafiante, pero entonces su expresión se endureció. Usted no está hablando con Ezio, dijo con desconfianza. Está tratando de engañarme como los guardias en el videojuego. Ezio me advirtió que esto podría pasar. La táctica había fallado. Sebastián era más inteligente de lo que Sánchez había calculado, y su obsesión con el videojuego era demasiado profunda para ser manipulada fácilmente. En ese momento, Ana se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. «Señor policía», le dijo con voz suave, «¿puede ayudar a mi hermano? Está actuando muy raro desde ayer». «¿Cómo está actuando raro, Ana?» «Anoche me despertó y me dijo que me iba a extrañar», explicó la niña con confusión inocente. «Y esta mañana me dijo que jugáramos juntos todo el día porque iba a ser la última vez». ¿La última vez? Sebastián había estado despidiéndose de su hermana sin que ella lo entendiera. «Ana», le dijo Sánchez cuidadosamente, «¿tu hermano te ha lastimado de alguna manera?» «No», respondió Ana, «pero tiene un cuchillo de doctor en la mesa. Me dijo que es para una operación especial que va a hacer cuando llegue mamá. Una operación especial». Sebastián había racionalizado el asesinato como un procedimiento médico para evitar que su mente procesara la verdadera naturaleza de lo que planeaba hacer. En ese momento, Sánchez escuchó el sonido de un carro acercándose por la calle. Miró su reloj, 4:35 p.m. Era demasiado temprano para que fuera la comandante Morales, pero cuando vio el vehículo, su corazón se detuvo. Era Isabel Morales. Había salido temprano del trabajo, probablemente preocupada por la situación con su hijo. «Sebastián», le gritó urgentemente, «tu mamá está llegando. ¿Recuerdas el plan?» Sebastián se levantó inmediatamente y tomó el bisturí. «Sí, primero Ana, después mamá cuando entre por la puerta». «Ana, corre hacia acá», le gritó Sánchez a la niña. Pero Ana no entendía el peligro. «¿Por qué tengo que correr? Sebastián es mi hermano». Sebastián se acercó a Ana con el bisturí en la mano, pero se movía lentamente, como si estuviera siguiendo una coreografía específica del videojuego. Esa lentitud le dio a Sánchez la oportunidad que necesitaba. Rompió la ventana de un golpe y se lanzó hacia adentro, cortándose el brazo en el cristal, pero llegando justo a tiempo para interponerse entre Sebastián y Ana. «Ana, sal de la casa ahora», le gritó mientras esquivaba el bisturí que Sebastián había dirigido hacia él. Ana corrió hacia la puerta llorando y gritando, justo cuando su madre entraba por la puerta principal. «¿Qué está pasando?», gritó Isabel al ver a su hija corriendo hacia ella con lágrimas, y al comandante Sánchez forcejeando con Sebastián en la cocina. «¡Salga de la casa!», le gritó Sánchez. «Llévese a Ana y salga». Pero Isabel era policía, entrenada para correr hacia el peligro, no para huir de él. En lugar de salir, se acercó para ayudar a Sánchez a controlar a su hijo. «Sebastián, suelta eso», le gritó con autoridad maternal, pero cuando Sebastián vio a su madre, algo cambió en su expresión. Ya no era el niño confundido que había estado forcejeando con Sánchez. Era Ezio Auditore viendo a su objetivo principal. «Misión completa», murmuró Sebastián, y se lanzó hacia su madre con el bisturí. Sánchez logró agarrarlo por la muñeca justo antes de que alcanzara a Isabel, pero Sebastián
era más fuerte de lo que parecía, impulsado por la adrenalina y la convicción absoluta de que estaba cumpliendo una misión sagrada. En el forcejeo, el bisturí voló por el aire y se clavó en la pared, a centímetros de la cabeza de Isabel. «¡Sebastián!», le gritó Isabel con lágrimas en los ojos. «¡Soy tu mamá! ¡Te amo!». Por un momento, Sebastián se detuvo. La voz de su madre había penetrado la fantasía del videojuego y había despertado algo humano en su mente. «¿Mamá?», dijo con voz de niño pequeño. «¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un policía en nuestra casa?». Era la misma disociación que había experimentado Diego. Sebastián había salido temporalmente del trance psicótico y no recordaba claramente lo que había estado haciendo. «Sebastián», le dijo Isabel con voz suave, «necesitas ayuda, mi amor. Estás muy enfermo y necesitas que los doctores te curen». «¿Enfermo? Pero yo no me siento mal», respondió Sebastián con confusión genuina. «Solo estaba jugando». «¿Jugando a qué, hijo?». Sebastián miró alrededor de la cocina, vio el bisturí clavado en la pared, vio la ventana rota, vio la sangre en el brazo de Sánchez. Lentamente, los fragmentos de memoria comenzaron a regresar. Yo iba a... comenzó a decir, pero no pudo terminar la frase. La realidad de lo que había estado a punto de hacer era demasiado abrumadora para su mente de 12 años. Sebastián se desplomó en el suelo y comenzó a llorar como el niño que realmente era. «No quiero hacerle daño a nadie», sollozó. «¿Por qué Ezio me dice que haga cosas malas?». Isabel abrazó a su hijo mientras él lloraba, pero Sánchez sabía que el peligro no había pasado. Sebastián podría volver a caer en el trance psicótico en cualquier momento, especialmente si se sentía estresado o confundido. Los paramédicos llegaron 10 minutos después y sedaron a Sebastián para transportarlo de vuelta al hospital psiquiátrico, esta vez con seguridad reforzada. Pero mientras se llevaban a Sebastián en la ambulancia, Sánchez recibió una llamada que le heló la sangre. Era del doctor Méndez del Instituto Nacional de Psiquiatría. «Comandante», le dijo con voz grave, «tengo noticias terribles. Acabamos de recibir reportes de 3 casos más en las últimas 6 horas. En Puebla, un niño de 13 años mató a sus abuelos con un martillo después de jugar Grand Theft Auto toda la noche. En Tijuana, una niña de 14 años envenenó a su hermana menor porque su videojuego favorito le dijo que era una misión de eliminación silenciosa. ¿3 casos más? El efecto copycat se estaba extendiendo más rápido de lo que nadie había previsto. ¿Y el tercer caso? «Ese es el más aterrador», respondió el doctor Méndez. En Guadalajara, un grupo de 5 niños entre 12 y 15 años han formado lo que llaman una hermandad de asesinos real. Están planificando un ataque masivo en su escuela, siguiendo las tácticas que aprendieron estudiando el caso de Diego Herrera. ¿Un ataque masivo en una escuela? El caso de Diego no solo había inspirado violencia familiar, sino que había evolucionado hacia algo mucho más peligroso. «Doctor, esto se está saliendo de control». «Comandante», le respondió el doctor Méndez con gravedad, «esto ya no es solo un problema de salud mental, es una crisis de seguridad nacional, y me temo que lo que hemos visto hasta ahora es solo el comienzo». 6 meses después del caso de Diego Herrera Morales, México había cambiado para siempre. El comandante Sánchez se encontraba parado frente al Congreso de la Unión, preparándose para dar testimonio ante una comisión especial que investigaba los efectos de los videojuegos violentos en menores de edad. En su maletín llevaba un expediente que contenía más de 200 casos similares al de Diego, reportados en todo el país desde agosto de 2013. «Comandante Sánchez», le dijo el diputado presidente de la comisión,
Según su reporte, el caso de Diego Herrera ha generado lo que ustedes llaman efecto de contagio. ¿Puede explicarnos la magnitud real de esta crisis? Sánchez se acercó al micrófono con la pesadez de alguien que había visto demasiado horror en muy poco tiempo. Señor diputado, en los últimos 6 meses hemos documentado 47 homicidios cometidos por menores de edad que citaron específicamente el caso de Diego Herrera como inspiración. Pero lo más aterrador es que hemos identificado más de 500 niños en proceso de radicalización similar. ¿500 niños? Los diputados intercambiaron miradas de horror. Ninguno había dimensionado que un solo caso pudiera desencadenar una epidemia de violencia juvenil de esas proporciones. ¿Radicalización? Le preguntó la diputada Marta Villalobos. ¿Está comparando estos casos con terrorismo? Diputada, respondió Sánchez, estos niños están siendo radicalizados por contenido violento de la misma manera que los terroristas son radicalizados por propaganda extremista. La diferencia es que los terroristas saben que están cometiendo actos de violencia real. Estos niños genuinamente creen que están jugando un videojuego. Sánchez abrió su expediente y comenzó a leer casos que habían mantenido a México en vilo durante los últimos meses. El caso de Guadalajara. 5 adolescentes planificaron un ataque masivo en su preparatoria usando tácticas copiadas del videojuego Counter-Strike. Fueron detenidos un día antes de ejecutar el plan que habría resultado en más de 30 víctimas. El caso de Monterrey. Gemelos de 14 años mataron a sus padres adoptivos porque creían que eran jefes finales que debían derrotar para completar su misión personal. El caso de Veracruz. Una niña de 13 años envenenó el agua de su escuela primaria porque su videojuego favorito le había ordenado eliminar a todos los NPCs de su área de operaciones. Cada caso era más escalofriante que el anterior, pero todos seguían el mismo patrón: niños con vulnerabilidades neurológicas previas, exposición excesiva a violencia virtual, aislamiento social y una pérdida gradual de la capacidad para distinguir entre realidad y fantasía. ¿Qué recomendaciones específicas tiene para prevenir más casos?, preguntó el diputado Carlos Mendoza. Primero, respondió Sánchez, necesitamos identificación temprana de niños vulnerables. Todos los casos que hemos documentado tuvieron señales de advertencia que fueron ignoradas por padres y maestros. Sánchez explicó que habían desarrollado un protocolo de identificación basado en 5 indicadores clave: historial de complicaciones neurológicas, exposición excesiva a videojuegos violentos, aislamiento social, cambios de personalidad y comentarios sobre violencia o muerte. Segundo, necesitamos educación masiva para padres de familia. La mayoría de estos casos ocurrieron en hogares donde los padres no tenían idea de qué tipo de contenido estaban consumiendo sus hijos. Tercero, regulación estricta de la venta de videojuegos violentos a menores, con verificación real de edad y sistema de control parental obligatorio. Y cuarto, añadió Sánchez con gravedad, tratamiento psiquiátrico especializado para los cientos de niños que ya están en proceso de radicalización pero que aún no han cometido actos violentos. La diputada Villalobos levantó la mano. ¿Qué pasó con los niños que logró detener antes de que cometieran crímenes, como Sebastián Morales? Sánchez sintió una mezcla de tristeza y esperanza al responder. Sebastián ha estado en tratamiento psiquiátrico intensivo durante 6 meses. Los doctores dicen que ha hecho progreso significativo, pero probablemente necesitará terapia por el resto de su vida. La buena noticia es que ya no escucha las voces de los personajes de videojuegos. ¿Y su familia?
La comandante Isabel Morales tuvo que tomar licencia prolongada del trabajo para cuidar a Sebastián. Su hija Ana ha estado en terapia psicológica para procesar el trauma de saber que su hermano había planificado matarla. Es una familia destrozada que está tratando de sanarse. Pero no todas las historias tenían finales tan esperanzadores. Sánchez les contó sobre las familias que habían perdido todo, padres que habían enterrado a sus hijos después de que cometieran homicidios y se suicidaran, hermanos sobrevivientes que vivían con el trauma de haber sido atacados por sus propios familiares, comunidades enteras que habían perdido la confianza en sus instituciones. El costo humano de esta crisis es incalculable, explicó Sánchez. No estamos hablando solo de víctimas mortales. Estamos hablando de miles de familias destruidas, de una generación de niños que han perdido la capacidad de procesar la realidad apropiadamente. El diputado presidente le preguntó sobre el aspecto que más lo inquietaba como investigador. Comandante, ¿cree que casos como el de Diego Herrera van a continuar ocurriendo? Sánchez hizo una pausa larga antes de responder. Señor diputado, si no tomamos medidas drásticas inmediatamente, vamos a ver una escalada exponencial. Los videojuegos se vuelven más realistas cada año, más inmersivos, más adictivos. Y tenemos una generación completa de niños creciendo con acceso ilimitado a este contenido. Pero hay algo aún más preocupante, continuó Sánchez. Los desarrolladores de videojuegos han comenzado a estudiar estos casos para hacer sus juegos más realistas. Están incorporando las mismas técnicas psicológicas que causaron la radicalización de Diego para hacer que sus juegos sean más adictivos. Los desarrolladores estaban explotando intencionalmente las vulnerabilidades psicológicas que habían causado estos crímenes. La comisión se quedó en silencio, procesando las implicaciones de esa revelación. ¿Qué le diría usted a los padres de familia que nos están viendo por televisión? Preguntó la diputada Villalobos. Sánchez se dirigió directamente a la cámara. Padres de familia, por favor entiendan que los videojuegos violentos no son entretenimiento inocente para todos los niños. Si su hijo tiene historial de complicaciones neurológicas, si pasa más de 4 horas diarias jugando videojuegos violentos, si ha comenzado a actuar de manera extraña o a hacer comentarios sobre violencia, busquen ayuda profesional inmediatamente. No esperen hasta que sea demasiado tarde. Diego Herrera era un niño normal hasta que no lo fue. Sebastián Morales era un niño cariñoso hasta que comenzó a planificar matar a su familia. Estos cambios pueden ocurrir gradualmente, pero cuando llegan al punto crítico pueden ser irreversibles. Al final de su testimonio, Sánchez presentó la propuesta más controvertida de todas: la creación de un registro nacional de niños en riesgo de radicalización por videojuegos violentos. Necesitamos un sistema donde escuelas, hospitales y familias puedan reportar señales de advertencia y donde profesionales de salud mental puedan intervenir antes de que ocurran tragedias, explicó. Pero la propuesta generó debate inmediato sobre privacidad y derechos civiles. Era apropiado que el gobierno creara listas de niños considerados potencialmente peligrosos. ¿Cómo se evitaría la discriminación contra familias que fueran incluidas en el registro? 6 meses después de su testimonio ante el Congreso, el comandante Sánchez recibió una llamada que lo transportó de vuelta al caso original. Era del cementerio San Rafael, donde estaba enterrada la familia Herrera Morales. «Comandante», le dijo el administrador del cementerio, «hay una situación extraña aquí. Una mujer viene todos los días a visitar la tumba de Diego Herrera. No es familiar, pero siempre trae flores y se queda horas hablando con la lápida». «¿Una visitante misteriosa?».
Sánchez se dirigió inmediatamente al cementerio, movido por la curiosidad y por un presentimiento de que esta visita podría revelar algo importante sobre el caso. Cuando llegó, encontró a una mujer de unos 35 años, arrodillada frente a la tumba de Diego, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Junto a ella había un niño de aproximadamente 10 años, también llorando. «Disculpe», le dijo Sánchez acercándose con cuidado. «¿Puedo preguntarle su relación con la familia Herrera?» La mujer levantó la vista con ojos rojos de tanto llorar. «Soy Laura Jiménez», respondió. «Mi hijo Mateo tiene la misma condición que tenía Diego. Encefalopatía hipóxica por complicaciones en el parto». Sánchez sintió que se le encogía el corazón. «¿Su hijo juega videojuegos violentos?» «Jugaba», respondió Laura. «Cuando me enteré del caso de Diego, inmediatamente busqué ayuda profesional. Los doctores confirmaron que Mateo estaba desarrollando los mismos síntomas de disociación de la realidad. ¿Y ahora?» «Ahora está en terapia intensiva», explicó Laura. «Ha sido muy difícil quitarle los videojuegos. Tiene rabietas terribles, dice que Ezio lo extraña, que está traicionando a la hermandad de asesinos, pero los doctores dicen que está mejorando». Laura se acercó más a Sánchez y le susurró algo que lo dejó helado. «Comandante, hay más niños como Mateo, muchos más. Sus padres tienen miedo de buscar ayuda porque no quieren que los pongan en una lista del gobierno». «¿Muchos más? ¿Cuántos niños vulnerables seguían sin recibir ayuda por miedo al estigma social?» «¿Cuántos, señora Jiménez?» «No, en el grupo de apoyo donde llevamos a Mateo hay 23 familias, y esas son solo las que han encontrado valor para buscar ayuda. Los doctores dicen que por cada familia que busca tratamiento hay probablemente 10 que sufren en silencio». Sánchez se dio cuenta de que a pesar de todos los esfuerzos del gobierno, de todas las leyes que se habían aprobado, de todos los programas de educación que se habían implementado, el problema era mucho más grande de lo que nadie había calculado. «¿Por qué viene a visitar la tumba de Diego?», le preguntó. Laura miró hacia la lápida con una mezcla de tristeza y gratitud. «Porque Diego salvó a mi hijo. Su tragedia nos advirtió sobre lo que le podría pasar a Mateo si no actuábamos a tiempo. Su hijo entiende por qué está aquí. Mateo viene conmigo porque necesita ver las consecuencias reales de confundir videojuegos con realidad», explicó Laura. «Es parte de su terapia. Los doctores dicen que necesita anclar su mente en la realidad, recordar constantemente que las acciones tienen consecuencias permanentes». El niño Mateo se acercó a Sánchez tímidamente. «Señor policía», le dijo con voz suave, «¿es cierto que Diego creía que su familia eran NPCs?» «Sí, Mateo, es cierto. Yo también pensaba eso a veces», admitió el niño con lágrimas en los ojos. «Pero ahora sé que mi mamá es real, que mis amigos son reales, que yo soy real». «¿Cómo lo sabes?» Mateo tocó la lápida de Diego suavemente, porque cuando duele es real, cuando lloro es real. Diego no sabía que el dolor que iba a causar era real. Era la respuesta más profunda que Sánchez había escuchado en todo el caso. Un niño de 10 años había entendido algo que muchos adultos aún no comprendían, que la diferencia entre realidad y fantasía no está en los gráficos o en la tecnología, sino en la capacidad de sentir empatía real por el sufrimiento de otros. 5 años después del caso de Diego Herrera Morales, México había logrado reducir significativamente los casos de violencia juvenil relacionada con videojuegos. Se habían implementado programas de detección temprana en todas las escuelas. Se había establecido educación obligatoria para padres de familia y se había creado una red nacional de centros de tratamiento especializados.
Pero el caso de Diego siguió siendo un recordatorio permanente de lo que puede suceder cuando una sociedad pierde la capacidad de proteger a sus niños más vulnerables. El comandante Sánchez, ahora director del Instituto Nacional de Prevención de Violencia Juvenil, seguía visitando la tumba de Diego cada año en el aniversario de la tragedia. No para llorar por lo que había pasado, sino para recordar por qué su trabajo era tan importante. Porque en esa tumba no solo estaba enterrado Diego Herrera Morales, un niño de 13 años que había confundido un videojuego con la realidad. También estaban enterradas las ilusiones de una sociedad que había creído que la tecnología era siempre benéfica, que los niños podían procesar cualquier tipo de contenido sin consecuencias, que las tragedias como esta solo pasaban en otros países. Diego había muerto, pero su historia había salvado a cientos de otros niños como Mateo, como Sebastián, como todos aquellos cuyos padres habían aprendido a reconocer las señales de advertencia antes de que fuera demasiado tarde. Y quizás, pensaba Sánchez mientras se alejaba del cementerio, esa era la única forma en que una tragedia tan terrible podía tener algún sentido. Convertirse en la lección que evitara que se repitiera. Porque al final, la historia de Diego Herrera Morales no era solo sobre un niño que había matado a su familia. Era sobre una sociedad que había aprendido, demasiado tarde para Diego, pero a tiempo para muchos otros, que no todos los juegos son inocentes, y que no todos los niños pueden jugar sin riesgo de confundir la fantasía con la realidad más devastadora.